Ahora está el micrófono abierto. Muy buenas, muy bienvenidos. Qué día de Totem Live. Estoy tan emocionado, estoy tan contento. Estoy realmente conmovido en el mejor de los sentidos y como broche de oro para un día espectacular, tenemos a una invitada que no se pueden imaginar. Miren, damas, caballeros, amigos, amigas, dejen todo lo que están haciendo y vengan a aprender, a inspirarse, a motivarse con una mujer del futuro. Una mujer que está reconfigurando cómo van a ser las cosas mañana. Tiene una energía, una creatividad, una innovación, una fuerza que ya les adelanto que este Totem Live va a ser para enmarcarlo. Vamos a darle la bienvenida a mi muy querida, admirada y estimada Mafe Ansúrez, completamente en vivo. Hola, muchas gracias por la invitación y por esa presentación tan bonita. Hola Mafe, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué alegría que estés acá. Contame desde dónde estamos hoy transmitiendo. Bueno, hoy estamos directamente en vivo Qué desde grande. Estamos Miami. en Florida, ¿no? Un poquito de horas de diferencia. Apenas acá en España, Son las 7. 7 de la tarde con 7 minutos. En la Florida, ¿qué serán? Las Una. 13. Una. Ah, ahí está, fenomenal. Mafe, tenemos tanto para preguntarte, tanto para aprender, pero bueno, vamos a empezar con la pregunta de los Totem Live. La primer y única pregunta pautada es, en este caso, ¿quién es Mafe Ansúrez para Mafe Ansúrez? Bueno, yo creo que lo voy descubriendo un poquito más todos los días, pero primeramente soy hija, tengo 2 papás que amo demasiado, que me inspiran un montón todos los días. Soy hermana también, soy deportista, me encanta jugar tenis y aparte de eso soy emprendedora, me encanta emprender y me encanta tener ideas, me encanta utilizar mi creatividad y soy podcaster, tengo un podcast, soy, bueno, no sé si ya podría decirse empresaria, pero bueno, tengo una empresa, una marca de ropa y esa es Mafe. Nada más y nada menos, nada más y nada menos. Me encanta empezar diciendo, me estoy conociendo todavía, ¿no? Sos súper joven y con esa juventud también has hecho un montonazo de cosas, aparte de vivir en diferentes países. Dijiste podcaster, emprendedora, hija, hermana, deportista. ¿Por dónde empezamos, no? Bueno, ya que estamos en una especie de podcast, empecemos por ese podcast que a diferencia de Totem Live, que le llega a 3 personas, el tuyo está rankeado super top en Gran Bretaña, en Australia, en Estados Unidos. ¿Cómo nace tu idea de podcastear? ¿Sobre qué podcasteás? ¿Y cuál crees que es el éxito de por qué te escucha tanta gente? Bueno, yo empecé mi podcast en el 2022. Yo la verdad siempre soñé con ser creadora de contenido y vivir de eso. Siempre me ha gustado estar enfrente de una cámara, siempre me ha gustado hablarle a un micrófono. Y era 2022, creo que era septiembre. Yo estaba con mi papá, estábamos organizando el evento de Tony Robbins en México y él me dejó porque se fue a una cena en el hotel. Entonces yo dije como que bueno, ya tengo que dejar de procrastinar, quiero comenzar este proyecto. En ese momento me acaba de graduar, estaba en la mitad de un año sabático que estaba tomando yo para viajar, para como que descubrir qué quería estudiar en la universidad, porque hasta ese punto todavía iba a ir a la universidad. Entonces, bueno, estaba en ese viaje y mi papá me dejó sola en el hotel y ahí fue cuando yo decidí tomar la decisión de por fin comenzar. Comencé grabándome en el teléfono y editando en iMovie, en el computador. Todo fue desde cero, todo fue, no compré equipo, no compré micrófono, no compré nada. Y ya el primer episodio que posteé tuvo como 2.000, 3.000 como escuchas, que eso es un montón para alguien que comienza desde cero un podcast. Wow. Y ya las redes sociales comenzaron como a explotar a la semana o 2. Yo subía un montón de videos como de 7 segundos con mensajes motivacionales, de crecimiento personal, de sanación y tenían 1 millón, 2 millones de vistas. Entonces el podcast fue creciendo un montón y a las 3 semanas ya estaba rankeado como top podcast de Estados Unidos. Entonces a mí la verdad me fue muy bien desde el comienzo. Y hoy, la semana pasada, acabamos de llegar a 5 millones de escuchas en total.
en alrededor de 160 países, entonces muy contenta y muy feliz. Y ¡Wow! Contás esto como quien dice, hoy al mediodía comí lentejas y tomé un flan de postre. Es impresionante, Mafe, es impresionante. Contanos de qué temas hablas, de qué compartís, qué es lo que está haciendo que te quieran escuchar, aparte de cómo hablas, que hablas genial. ¿Cuáles son los temas, cuáles son las temáticas que a la gente le interesa tanto escuchar de tu podcast? Es un podcast más que todo de crecimiento personal. Y la razón es porque, pues, en el momento en el que yo decidí comenzar, yo estaba pasando por momentos de mi vida que me hicieron crecer un montón. Y yo desde chiquita siempre he sido una persona súper espiritual. Cuando yo tenía 13, leí el libro del secreto. Entonces, desde ahí, desde que tenía 13, me metí como en el tema de la ley de la atracción, de la gratitud, de todo eso. Entonces, siempre han sido temas que me han apasionado. Y me apasiona mucho hablar del crecimiento personal, me apasiona mucho hablar de la espiritualidad, de la energía. Entonces, como que si yo iba a comenzar un podcast tenía que ser de un tema que me apasione para yo verdaderamente conectar con lo que hago y ese es un tema que me apasiona un montón. Mafe, hoy por hoy, los que somos viejos, la generación de tu papá, no de tu mamá, que es joven, o por ejemplo la generación de tu papá, la mía, nosotros los vemos a ustedes, los jóvenes, desde una mirada claramente fuera de foco, fuera de registro, porque tratamos de entender a una juventud desde un lugar muy distinto, ¿no? Pero es verdad que hoy escucho mucho entre los jóvenes la necesidad de una búsqueda, a veces no terminar de entender el mundo en el que están viviendo, modelos o formas que quizás están heredando ustedes de nosotros o de sus abuelos, que no encajan con su mirada del mundo o de su forma de querer trabajar y de hacer. ¿Qué tipo de respuestas tenés cuando hablas de algo tan íntimo, ¿no? Como la búsqueda personal, el autoconocimiento, miren, hoy no estoy bien, y poder decirlo, y eso no te hace más vulnerable, sino incluso para mí más valiente. Claro, y es lo que yo he hablado con mis papás bastante. Yo creo que hoy pues no es un secreto que hay mucha depresión, hay mucha ansiedad y creo que cada día más la gente está siendo diagnosticada con algún tema como de ansiedad, de depresión y creo que es mucho por la falta de propósito. Y también creo que es mucho porque tenemos muchas opciones. Entonces yo creo que en esas muchas opciones como que nos perdemos un poquito y también tenemos muy fácil el acceso a la comparación con las redes sociales. Entonces nos metemos a Instagram y vemos que todo el mundo está viviendo una vida mejor que la de nosotros por una foto, por una historia, y entonces pensamos que nosotros estamos súper detrás, cuando en realidad es solamente una foto y una historia. Entonces creo que la facilidad de acceder a tanto contenido y o sea, como a tantos recursos, así como puede ser algo muy bueno que te puede llevar a muchos lugares y que te puede, no sé, llevar a escalar súper rápido, también es algo que si, no, si se usa de manera incorrecta te puede llevar a compararte y te puede llevar a pensar que no has avanzado nada. A mí, por ejemplo, me ha pasado en lo que yo, o sea, a veces siento que teniendo 21 ya voy tarde y no es verdad, o sea, pero es porque yo veo a gente que tiene 18 y está haciendo más que yo. Yeah. Pero al final es como que entender que cada quien tiene su propio camino, que los recursos hay que utilizarlos para nuestro beneficio y no para lastimarnos. Si tenemos, no sé, maneras de crecer rápido, en vez de utilizarlas para compararnos, utilicémonos para nosotros crecer rápido. O sea, si quieres postear contenido, no te compares con alguien que ya ha estado posteando contenido mucho tiempo, pero comienza tú a postear contenido. Qué grande. También me resuena mucho esto de que cada uno tiene su camino y también cada uno tiene sus tiempos, ¿no? Que los tiempos de unos son diferentes de los tiempos de otros. Y hablando de tiempos, el crecimiento que vos has tenido, no solamente en cantidad, sino sobre todo en calidad, no es fruto de la casualidad o del algoritmo. Me contaban unas personas muy allegadas que trabajás una bestia para preparar los podcasts, para preparar cada uno de los episodios, que a veces son días y días de preproducción y de producción. Es toda una cara que a veces no se ve, ¿no? Que la gente solamente se queda con, a Mafe le va bien porque tuvo suerte, ¿no? ¿Qué hay detrás de ese camino y de esa búsqueda de lo que vos haces? Sí, y creo que hasta que uno no verdaderamente se dedica a hacer contenido,
en realidad uno no entiende la cantidad de trabajo que hay detrás, porque sí lo veo desde una perspectiva desde afuera y yo digo como que cómo puede ser la creación de contenido un trabajo duro, pero lo es, o sea, grabar, editar un episodio me lleva como, puede ser un día o 2 días en los que tengo que estar pegada a la computadora, eh, y pues también balancear, no comer, a veces se me olvida comer porque estoy editando, o sea, comer, hacer ejercicio, pasar tiempo afuera, salir, estar con mi familia, estar con mis amigos, o sea, es como tener un balance y estar consciente de cuando no hay el balance, regresar al balance, pero hay mucho trabajo detrás, o sea, yo por lo menos manejo 3 cuentas que son la cuenta de la comunidad de mi podcast, que es como una membresía exclusiva. Manejo la cuenta de mi podcast y manejo mi cuenta personal y en la cuenta en la cuenta exclusiva posteo 86 videos al mes. En la cuenta de mi podcast posteo 30 videos al mes. En la cuenta mía posteo 30 videos al mes y cada video es diferente y aparte son 4 episodios al mes más 4 episodios exclusivos al mes para mi comunidad exclusiva. O sea, eso es mucho contenido, es mucha grabación y sobre todo mucha edición. Es un montonazo, es una cantidad. Primero vamos a decir, para aquellos que no te conocen, que te quieren escuchar, que quieren ver tu contenido, ¿dónde te buscan? ¿Van a Spotify? ¿Dónde van? ¿Y qué buscan para poder suscribirse o escucharte o ser parte de esa comunidad? Sí, si quieren escuchar mi podcast pueden encontrarlo como I Missed Me en cualquier plataforma de streaming, puede ser Apple, puede ser Spotify, puede ser Google, puede ser cualquier otra. Si quieren escuchar contenido mío en @mafiansures, en Instagram, en TikTok, en todas las cuentas, en YouTube también. Es en inglés. Ojalá próximamente en español. Lo estamos planeando, pero sí por ahora en inglés en todas las plataformas de streaming digitales. Bien, así que ya saben, Mafe Ansúrez, una crack no en potencia, sino en realidad. Mafe, hablabas hace unos instantes sobre la búsqueda del propósito como ese salvavidas que a veces te ayuda, ¿no?, a reconducir el estar un poco perdido, desorientado en este mundo. ¿Cómo fue tu búsqueda de propósito? ¿Cómo se vive el propósito? ¿De qué manera te ayudó a salir o a llegar a donde estás ese encuentro con el propósito? Bueno, yo antes de tener el podcast tenía una marca de ropa y esa marca de ropa explotó siendo otra cosa que no es hoy, o sea, haciendo algo diferente. En ese momento bordaba sudaderas con diseños que encontraba como en Etsy, o sea, los compraba yo o los diseñaba, se los mandaba a un diseñador y me los formateaba para yo poderlos como bordar con máquinas de bordar. Pero no eran diseños motivacionales, no eran diseños nada, o sea, eran, no sé, caricaturas, lo que sea. Y yo me estaba dando cuenta que la gente me estaba comprando, pero no me estaba recomprando, o me estaba comprando, pero no me estaba siguiendo. Y ahí fue cuando entendí la importancia de la comunidad y de que la gente de verdad, verdaderamente te sigue por, por tu mensaje y no por el producto, porque productos los puedes encontrar en cualquier lado. Pero pues es mucho de lo que hablas tú, es muy importante tener una marca más que un producto y tener un mensaje detrás de la marca para que la gente cuando se ponga tu producto se identifique con lo que está usando. Y entonces ahí fue cuando fue muchas cosas, el contenido que estaba consumiendo, el contenido que yo disfrutaba hacer y por lo que estaba pasando en mi vida, yo me di cuenta que la gente conecta mucho con el autodescubrimiento y todo lo que tenga que ver con ser mejor, porque eso nunca termina. Entonces, si tú vendes ser mejor y lo vendes como nunca termina, entonces la gente se va a quedar conectada contigo para siempre. Qué lindo. Esta historia, bueno, yo corro con ventaja porque tuve la suerte de verte en vivo y de contar cómo probablemente tu primer emprendimiento arrancó siendo un fracaso tremendo, una desolación absoluta, pero no dejaste de persistir y de ser constante, y al final la constancia y el ser persistente pagó buenos dividendos. Seguramente habrás contado esta historia 1.000.000 de veces, pero hay mucha gente que te está viendo por primera vez. Me encantaría que cuentes qué pasó cuando decidiste esto. Voy a vender, porque como es muy fácil vender online, seguro que pongo mi producto y en 2 minutos ya soy rica. ¿Y qué pasó entonces? Sí, cuando yo tenía 16 hay una plataforma, hay una aplicación que se llama Depop. Y esa aplicación aquí en Estados Unidos es una aplicación en donde tú puedes vender ropa usada. Entonces es como una tipo tienda de segunda mano online. Entonces yo dije, bueno, voy a comprar ropa usada
y la voy a poner en esa plataforma y la voy a vender. Y no vendía nada, no vendí nada, nada, nada. No vendí nada hasta la primera como chaqueta que me compró mi abuela. Y yo estaba muy, estaba muy desmotivada porque yo le decía a mi papá como que yo pensé que era más fácil, cómo puede ser que, o sea, hay gente que tiene 200, 500 ventas en esta aplicación y yo llevo 4 semanas ya y no he vendido nada. Y ahí fue cuando mi papá me explicó que hay que tener una marca, que hay que hacer un branding y todo lo que sabemos que pasa detrás de una marca. Y entonces en ese momento yo dije, ok, voy a dejar de vender ropa usada y voy a crear mi propia marca. O sea, en vez de vender, yo compraba, no sé, estos de polo usados y los vendía. En vez de vender marcas de alguien más, voy a crear mi propia marca. Entonces ahí fue cuando tomé la decisión de pedir una máquina de bordar. De $500 costó la máquina y mis papás me dijeron, sí, puedes comprarla, está un poco costosa con la única condición de que tengas un plan y una estrategia detrás. Entonces yo le dije a mi papá, bueno, sí, o sea, voy a pedir mi máquina, vamos a hacer un plan. Y cuando yo me senté con mi papá a hacer el plan y la estrategia para comenzar mi marca, mi papá me dijo que tenía que hablar con no sé cuántas personas para el diseño de mi marca, la estrategia y todo eso. Entonces yo le dije como que eso es como mucho trabajo que yo no quiero hacer. Tenía Total, total. 16 en ese momento, es mucho trabajo. Creo que voy a empezar a postearlo mejor en TikTok, que TikTok en el 2020 apenas estaba comenzando y entonces las vistas eran masivas, o sea, hay videos que tenían 20, 30 millones de vistas y todo el mundo, Charlie D'Amelio y todo el mundo estaba creciendo en ese momento. Entonces, como yo veía que todo el mundo crecía tan rápido, yo pensé que para mí iba a ser igual y yo le dije a mi papá que prefería comenzar en TikTok que seguir el plan y la estrategia que me estaba mostrando. Y él dijo, bueno, o sea, tú haz lo que quieras, ya pediste tu máquina, cuando te llegue decide lo que quieres hacer. Y una semana después de que me llegó mi máquina, hice mi primera sudadera, la posté en TikTok y posté un video que tuvo casi 2 millones de vistas. Y esa noche se vendieron 700 sudaderas y ahí fue cuando comenzó mi no sé, mi urge, no sé cómo se diga eso en español, pero por crear. O sea, yo me di cuenta en Claro. ese momento, esa noche, que mi vida cambió por completo, que yo era capaz y pues de ahí fue un momento, como un cambio en mi vida y como un efecto dominó de marca de ropa, podcast, creación de contenido, pero fue en ese momento en el que explotó verdaderamente todo. Y ahí también, aparte de la sorpresa, ¿no? De darte cuenta que hay otra forma de trabajar, otra forma de crear valor y otra forma también de buscarse la vida, que no es la nuestra, ¿no? De ir a la universidad y tener que buscar, mandar un currículum y buscar un trabajo en una empresa y demás. De repente te diste cuenta que había un montón de puertas adelante tuyo, muchas de las cuales habías creado vos con tu propio trabajo. En ese momento, una chica joven como vos le dice a sus papás, miren, yo estoy haciendo lo que me gusta, estoy creando contenido, estoy vendiendo mi ropa, estoy utilizando las herramientas digitales, yo quiero seguir un camino diferente al que siguieron ustedes. ¿Cómo es esa conversación intrageneracional que seguramente casi todos hemos vivido y no siempre hemos sido entendidos? ¿Cómo lo gestionaste vos en tu caso? Bueno, la realidad es que mi vida era completamente, o sea, fue como un cambio de la noche a la mañana. O sea, yo me levantaba, iba al colegio y no hacía, o sea, iba a jugar tenis, entrenaba y venía a la casa y me quedaba dormida. Y ese día que fueron como 700 órdenes, mi vida se convirtió en emprender, en hacer sudaderas todos los días, en mandar, en enviar, en crear, en diseñar, o sea, cambió literalmente por completo. Y mis papás también se dieron cuenta de que mi vida cambió, porque en ese momento pues estábamos en cuarentena, mi último año de escuela fue online y entonces yo en vez de poner atención en clase tenía que hacer sudaderas para que no llegaran tarde a la gente que me los había pedido. Entonces cuando me gradué, ellos se dieron cuenta de que mi rutina en realidad era diferente y que en verdad se había convertido en un trabajo de, no era ni siquiera de 9 to 5, como le dicen aquí, de 9 a 5, sino era de 12 a 12, porque yo hacía sudaderas todo el día. Todo el día. Y me dijeron, bueno, o sea, vemos que esto te está funcionando, vemos que, o sea, en realidad estás haciendo dinero, haciendo lo que te gusta, te vamos a dar un año, porque pues en ese momento
la idea de no ir a la universidad no estaba ni siquiera en la mesa. Te vamos a dar un año bueno, ahí nace Alter Ed, que es un proyecto de mi papá en donde la educación es alterada y es de manera diferente. Y yo fui la primera víctima. Entonces conmigo nace Alter Ed, que es como un programa en el que yo, en vez de ir a la universidad, lo acompañé a viajes, lo acompañé a reuniones y mi tarea era ir con diferentes personas, el manager de la industria Inc., el manager de Sofía Vergara, ir a Los Ángeles, estar en reuniones, o sea, era viajar y estar en reuniones y aprender, pero de manera diferente, tomar nota, pero de manera diferente. Y así fue por un año. Y yo sí fui a la universidad un semestre, me mudé a Miami, estuve un semestre en Miami, pero en ese año sabático en el que estaba haciendo sudaderas, también comencé mi podcast y también creció muy rápido mi podcast. Entonces ya no era solamente hacer sudaderas, sino también era grabar y editar y crecer las dos al mismo tiempo. Entonces, en realidad no había tiempo para mucho más y encima en ese momento entré a la universidad. Entonces, ese semestre que yo sí estuve en la universidad, no ponía atención en nada. O sea, Claro, yo estaba, imposible. tenía la clase de ciencias o la clase de matemáticas enfrente de mí, pero estaba editando o estaba, no sé, mandando correos, respondiendo, haciendo. Y yo, no sé, no me sentía satisfecha, o sea, yo llegaba a mi apartamento, vivía sola y yo decía como que tengo que hacer tarea y no quiero hacer tarea porque también tengo que editar y tengo que postear episodio mañana, pero era como no me sentía conectada y no me sentía alineada y en realidad no era feliz. Entonces ya llegó un punto en el que yo como que si no le decía a mis papás iba en realidad a explotar y ya decidí como sentarme con ellos cuando esa conversación pasó cuando era el último día de inscribirme al segundo semestre y yo era como que lo estaba procrastinando y alargando y mi papá me decía, ya te inscribiste, ya te inscribiste, ya te inscribiste y yo no. Y me dijeron, ¿tú eres feliz? Y yo como que, no, no soy feliz. Y ahí fue cuando, me acuerdo, estábamos en el mesón de la cocina y se desató la conversación y fue una conversación dura, pero fue una conversación en la que todos crecimos un montón y nos dimos cuenta de que sí había aprendido mucho y sí había madurado mucho en el año en el que yo había estado con mi papá y que no estar en un colegio o no estar sentada en un salón de clases no significaba que yo iba a dejar de aprender. Y qué valiente también el ser honesta contigo mismo y darte cuenta qué es lo que te hacía bien y qué es lo que no te hacía bien, qué era lo que te motivaba y qué era lo que no te motivaba. Y también la realidad es que en muchos ámbitos de nuestra vida no hay una universidad para aprender algunas cosas. A veces hay cosas que se van a aprender haciendo y viviendo y no en un ámbito académico. Con esto no estoy diciendo que no hay que estudiar nunca, ¿no? Pero tampoco estoy diciendo que estudiar solo es el camino. Nadie te preparó tampoco para sentarte en la cocina a mirar a tus viejos y decirles, yo no quiero seguir en la universidad. Eso es tremendo, es peor que un examen final de la universidad, es durísimo. Y sin embargo fuiste y lo hiciste. Sí, no, no quería que lo sintieran como un desafío, o sea, como que yo los estaba desafiando o como que yo no estaba estudiando porque no quería estar ahí, entonces por eso lo voy a hacer como rebeldía, pero es que en realidad no lo sentía dentro de mí, como que no tenía la motivación para hacerlo. Qué increíble. Mirando hacia atrás, a pesar de que sos mega joven, pero en muy poquitos años viviste un montón de cosas, mirando hacia atrás, si hoy estuviésemos adelante tuyo en un escenario a miles y miles de jóvenes de entre 16 y 21 años, desde tu experiencia, ¿qué sugerencias, qué recomendaciones, qué de tus aprendizajes te gustaría que te hubiesen dicho y no te dijeron y que vos podés decirles a ellos para ahorrarles quizás dolores o malesangres o ansiedades? Mm, creo que un par de cosas. Creo que lo principal sería como que encuentren verdaderamente lo que les trae paz, o sea, lo que nunca van a dejar de tener motivación para hacer. O sea, porque hay momentos en los que yo he dejado de sentir motivación para grabar, pero no para seguir con el podcast. Entonces, Mm. es encontrar maneras de cómo hacerlo diferente para encontrar la motivación de nuevo, porque sí es algo que me gusta.
pero si no estás haciendo algo que te gusta, no vas a encontrar la motivación de ningún lado. Entonces, Maravilloso. esa creo que sería la principal. Creo que el tiempo es lo más importante, entonces encontrar cómo ser más productivo en el menor tiempo posible. O sea, por ejemplo, yo en este momento estoy encontrando maneras de cómo puedo monetizar trabajando menos. Bien, Entonces, es muy como bien. encontrar maneras de cómo ahorrar tiempo y al mismo tiempo generar más. O sea, encuentra maneras de cómo generar más utilizando menos tiempo. Ok, todos queremos saber cómo se hace eso, Mafe. Bueno, yo sí, no, sí. Pero me, he dado- cada día me doy más cuenta y sobre todo después de haber escuchado a, ay, se me fue su nombre, Gary Vee, a Gary Vee en México, que yo siempre a todo el mundo le daba el consejo de crea contenido, crea contenido, crea contenido, es lo de hoy, es lo de hoy, y nadie me escuchaba y nadie me hacía caso y yo como que me sentía un poquito como en una burbuja de, porque yo creo contenido, creo que todos deberían crear contenido, pero eso fue lo único que dijo él, es como que hoy todo el mundo tiene que crear contenido si quiere crecer. Ok, Entonces, alguien que tiene 16 años y quiere, quiere comenzar un emprendimiento de galletas, de ropa, de lo que sea, creen contenido. maravilloso. Aún así, y a pesar de este consejo, menos del 1% de los usuarios que estamos por las redes sociales somos generadores de contenido. O sea, la oportunidad de poder crear una comunidad, sostenerla en el tiempo, escalar y crecer, está ahí para todo el mundo. Pero Mm. como bien decías antes, esto no es un paseo en el parque. Hay que saber qué postear, de qué hablar, cómo presentarlo, ser constante. Hay todo algunos le dicen funnel, otros le dicen camino crítico, otros le dicen cadena de valor. Cada uno le dice como quiera, como quiere. ¿Cómo hace Mafe para poder mantener la llama encendida, ¿no? Para que no se te transforme esto en una rutina o en una obligación que te va desmotivando. ¿Cómo haces para mantener esa frescura, esa energía, esas ganas? Bueno, para mí personalmente es que yo me considero una persona muy creativa y creo que eso es lo que a mí me ha sacado de sentirme estancada yo misma, porque sí han llegado, creo que la creatividad tiene dos lados de tener muchas ideas y querer hacer todo y tener muchas ideas y por tener tantas ideas no hacer nada. Entonces, creo que a mí definitivamente me han pasado las dos, pero entonces lo que yo he hecho con mi podcast es tener diferentes temporadas. En el momento en el que yo me sienta estancada, porque yo todas mis temporadas las comienzo muy, muy, muy motivada y pasan 6 meses y ya me siento estancada, es ok sentarme a replantear cómo puedo planear y qué puedo empezar a hacer diferente, qué es lo que, por qué me siento estancada, si son los temas, si es el diseño, si es el contenido, por qué me siento estancada y eso cambiarlo Bien, y consumo mucho contenido de inspiración. O sea, encuentro creadores que me gustan y yo digo, cómo puedo mezclar esto que me gusta con algo que se me puede ocurrir a mí? Por ejemplo, este año yo me sentía muy estancada en noviembre. O sea, yo decía como que sí es un nicho muy grande, el del crecimiento personal, pero llega un punto en el que yo sentía que yo estaba diciendo lo mismo y no quería decir lo mismo porque entonces dejo de entregar valor. claro. Entonces, me sentía planeado de cómo puedo hacer el 2025 diferente. Y entonces, este año lo que estoy haciendo es que cada mes saco una nueva temporada. En vez de hacer temporadas de cada 6 meses o cada año, saco temporadas de un mes. Entonces, cada mes nos enfocamos en algo diferente. Qué bueno. En enero nos enfocamos en cómo poner metas y cómo poner metas para el nuevo año. En febrero nos enfocamos en el amor propio porque va a ser San Valentín. En marzo nos enfocamos en cómo cuidarnos. No sé, diferentes temas cada mes y cada mes tiene su diseño, cada mes tiene su contenido, cada mes tiene sus retos para que la gente pueda hacerlos en casa. Entonces, estoy ocupada todo el año Todo tengo, el año. cada mes tengo un proyecto diferente, básicamente. Te reinventás a diario prácticamente, eso es fascinante. Escucho las temáticas y veo que cualquier persona de cualquier edad podría interesarse en eso. Lo tuyo está muy dirigido a una generación, a un estilo de vida, a un mindset. O sea, ¿tu comunidad tiene una singularidad o es
personas alike en función de una manera de entender o de vivir o de sentir la vida? Bueno, yo creo que no es o sea, no es un contenido como que dirigido para mujeres, pero sí han sido mujeres las que se han conectado Ah, conmigo. Y no es ya. un contenido como que dirigido a cierta edad, pero sí ha sido como de niñas de 18 a 26, 27 que se sienten estancadas, están pasando por alguna, no sé, corazón roto, ruptura amorosa. Esa ha sido como la gente que se ha conectado conmigo y me ha conocido, pero hay mucha gente o sea, hay muchas mamás que me escriben te escucho mientras paseo a mi hijo en carriola afuera y pues, Qué sí ha bueno. llegado a bastantes edades también. Qué maravilla. Mafe, hace pocos meses, tanto bueno, en México como en Bogotá, te vi arriba de un escenario ante miles de personas, plantada ahí como una profesional que lleva 25 años dando conferencias alrededor del mundo, con una seguridad, eh, con una confianza, con un storytelling, con una presencia brutales. Una de las críticas que se le hacen mucho a los jóvenes es que van muy bien detrás de la pantalla, pero que cuando salen al mundo, entre comillas, real, es como que ahí empiezan a cojear de una pata y de la otra también. ¿Cómo fue pasar de vender online, podcastear, interactuar a través de comunidades virtuales a estar en un escenario sin red, sin grabación y con todo el mundo? ¿Qué sentiste? ¿Qué te pasó? Porque aparte, visto de fuera, te digo, fue extraordinario, lo hiciste increíble, pero ¿qué Sí. pasaba por dentro tuyo? Bueno, en realidad, o sea, a mucha gente me ha preguntado que si me pongo nerviosa o no. No sé si es por el hecho de que tenía a mi papá al lado, entonces yo sabía que si me equivocaba, él me iba como que a sostener. O sea, definitivamente es diferente, no tienes edición, no tienes recortes, no puedes decir lo mismo dos veces y quitarlo y dejarlo en el video como si solamente lo hubieras dicho una. Entonces, tiene mucha práctica detrás y también o sea, yo soy una persona que me gusta estar segura de lo que voy a decir para no tener que trabarme o no repetirlo. Yo había presentado en Miami y en ese momento no había tenido como que tanto tiempo para practicar y leí mucho, pero no me sentí satisfecha con el hecho de que leí mucho. Entonces, más como que estar nerviosa por lo que iba a pensar la gente o por lo que me iba a decir el público, era más como que cómo me voy a sentir satisfecha yo, o sea, de qué manera me voy a sentir satisfecha yo si lo hago de cierta manera. Yo sabía que no quería trabarme, no quería decir algo mal, o sea, yo era como que cómo me iba a sentir satisfecha yo más que si estaba nerviosa por el público. Al final Qué también bueno. creo que es porque esa tarima de Exma siempre la voy a sentir como que si fuera mi casa y ustedes son Claro, los invitados. Entonces total. puede ser también un poquito por eso, pero Hay una escena que me quedó grabada, que es, vos estabas hablando ahí, elegantísima, ahí con el micrófono y todo, y el escenario era gigante para que los que nos están escuchando y viendo se ubiquen. Es un escenario, no sé, que tendría de frente, qué sé yo, 40 metros, una animalada, era enorme, y Mafe estaba casi en el medio, un poquito hacia la derecha, y bien hacia la izquierda, cruzado de brazos, mirando así, estaba Fernando, Fer, el papá de Mafe, eh, como si tuviese un babero virtual de la emoción, con los ojos así acristalados, viendo cómo la hija se hace mayor y está haciendo algo de lo cual él está orgulloso, porque también me imagino que el camino no es fácil, ¿no? Que el camino tiene sus altibajos y los caminos a veces son duros, pero es como que en algún momento uno puede darse el gusto de decir, bueno, estoy llegando, ¿no? Estoy alcanzando metas, estoy alcanzando hitos, y además en una relación siempre de padre-hijo, que son difíciles las relaciones padre-hijo, yo con mi padre, yo con mis hijos, poder encontrar common ground está bueno, ¿no? Es como que es muy enriquecedor. sí, claro, y creo que mi papá se ha encargado de no solamente tenerlo conmigo, sino de tenerlo con mis hermanas también, de qué es lo que nos une y cómo podemos hacer más de eso que nos une. O sea, a mi papá y a mí nos une mucho el emprendimiento, entonces yo le comparto mis ideas, él me comparte las suyas. En los Exmas cada vez que puedo lo acompaño, trabajo con él.
en la parte de los influenciadores. Yo me hice cargo de la parte de los influenciadores en el 2022. Mi hermana hace mucho ejercicio y a mi papá le encanta correr, entonces mi papá se va a correr con ella. Mi hermana chiquita también le encanta correr, entonces salen a correr los dos. Entonces, sí, y tú lo conoces, él hace un súper buen trabajo en mantener como el balance. Total, un fenómeno. Le mandamos un gran abrazo a Fer, a tus hermanas y a la gran China, ¿sí? Claro. Porque al lado de un gran hombre siempre hay una grandísima mujer. Mafe, hoy por hoy, año 2025, muchos sueños alcanzados, muchos sueños realizados. Además de lo ya conversado, ¿qué otras cosas te hacen levantar de la cama con ilusión, con emoción? ¿Qué sueños nuevos en el horizonte hay? ¿O estás tan ocupada con todo lo que hay que no hay espacio, no hay headspace para nada nuevo por ahora? No, me levanta a crear, o sea, estoy muy agradecida todos los días y me levanta el hecho de que yo trabajo para mí. Estoy muy agradecida, muy, muy, muy agradecida de que tengo la capacidad de monetizar haciendo algo que a mí me apasiona para mí misma. Y, y sí, yo se lo conversaba a mis papás el otro día, es como que yo me sueño tener más que generar, no sé, X cantidad de dinero, tener una comunidad de, de, de millones de niñas, o sea, tener una comunidad en la que tipo todos seamos como unidas. Me encantaría empezar a hacer episodios en vivo, hacer una gira por Estados Unidos de episodios en vivo con chicas que me escuchen en diferentes estados en Estados Unidos. Y también me encantaría crear una academia que se llame I Missed Me Academy, o sea, como una academia como rama del podcast, en donde yo pueda enseñarle a las niñas cómo monetizar en Internet y todo lo que yo he aprendido de cómo monetizar creando contenido, a qué marcas escribirles, cómo setear tus redes. Yo he aprendido un montón en estos últimos 4 años. Y en este momento yo soy capaz no tengo a mucha gente en mi equipo, tengo una chica que me ayuda a editar y ya, pero tampoco me quita tanto tiempo porque por todas las herramientas que he aprendido a descargar y a utilizar en estos 4 años. Entonces a mí me encantaría que alguien que quisiera empezar a crear contenido se ahorre tiempo utilizando las herramientas que yo ya tengo. Entonces eso es lo que sí que yo creo que me encantaría comenzar una academia online. Brutal. Qué bueno tener proyectos por delante para seguir teniendo esas ganas y esa energía. Y además me parece súper meritorio poder ganar dinero haciendo lo que a uno le gusta y además aportando valor. Porque si yo tengo que pagar para aprender algo que a mí me ahorre tiempo, me haga más eficiente y además me ayude, estoy dispuesto a hacerlo. Me parece que está muy bien el approach que haces. Vos viviste en varios países, un poco nómade, ahora hace un tiempo en Estados Unidos. Quizás eras muy chiquita en los otros países, pero hay una diferencia muy grande, si es que te acordás o la notás. También es cierto que viajás todavía a muchos lugares donde viviste. Hoy hay una diferencia muy grande entre emprender en Estados Unidos y emprender en Latinoamérica en cuanto a mindset, oportunidades, acceso y otros etcétera. Sí, total. Y bueno, yo llegué a Estados Unidos cuando yo tenía 13 y comencé a emprender cuando tenía 16. O sea, ya había pasado un tiempo en el que yo me había mudado. Pero creo que, sobre todo en el tema del mindset, para el americano es mucho más fácil el sí y después encontramos cómo. Claro. En Latinoamérica es muy fácil el no porque no sé cómo. Entonces, muy buena esa, ¿eh? creo que sería eso, es como que creo que en este momento todos estamos tomando un curso de inversiones y hablan mucho del tema del mindset, que a nosotros siempre como latinoamericanos, o sea, como algo colectivo, nos inculcaron que teníamos que trabajar mucho y ganar poco. Tenemos que trabajar mucho y gastar mucho, entonces lo que nos queda es poco. Y para el americano es diferente, para el americano es como puedo trabajar menos y ganar más. Maravilloso. Sí. Siempre me admiró en ese ámbito, en otros no, pero en ese concretamente me parece brutal
la capacidad de transformar lo imposible en posible, sí, vamos a decir que sí, después vemos cómo lo hacemos, ¿no? Que ese es un problema para después. Mafe, hoy por hoy, cuando te relacionás con chicas, chicos de tu generación, eh, ¿qué ves más? ¿Gente con ganas de emprender? ¿Gente con ganas de estudiar? ¿Gente perdida? ¿Gente desorientada? ¿Hay algún patrón, denominador común que puedas ver? O cuando hablamos de generación Z, en realidad estamos hablando de un grupo hiperfragmentado que son muchas generaciones en una. ¿Cuál es tu mirada en función de todo el input que vas recibiendo también? Bueno, yo creo que en general, como generación, es una generación muy perezosa, porque tenemos acceso a información muy rápido. Entonces ya nadie lee porque le preguntamos a ChatGPT, o ya nadie como que busca otras alternativas porque tenemos a ChatGPT. O sea, tenemos acceso a información muy rápido. TikTok son videos de 15 segundos, de 7 segundos. Y yo he escuchado mucha gente decir, yo ya no busco en Google, yo solamente busco un video en TikTok, o ya no veo videos completos en YouTube, busco un video en TikTok. Y aunque se sienta como algo medio tonto, en realidad yo creo que colectivamente es como una generación más floja. Y desafortunadamente yo creo que una generación más floja también significa como que rendirse más rápido, porque si no pasa rápido como yo veo, como yo logro verlo en otra persona, entonces ya no lo quiero hacer. Creo que eso pasa mucho en mi generación, como que darse por vencidos más rápido porque no está pasando, porque los resultados no están pasando rápido. Y eso se traslada a frustración en las relaciones, Y frustración por en eso el yo creo que amor. hay tanta ansiedad y depresión y frustración cada día más. O sea, en este momento las estadísticas son altísimas, pero es por eso, no es porque las cosas no sean posibles, sino porque todo tiene su proceso, pero nosotros queremos el proceso mucho más rápido. Claro, queremos un proceso sin proceso, queremos que sea instantáneo, ¿no? Como Hay cuando resultados, no compro, procesos, sí. claro, y eso no es posible, ¿no? Porque vos acabas de mostrar con dos ejemplos muy concretos, el podcast y tu tienda online, que las cosas requieren de mucho esfuerzo y mucha dedicación y mucha constancia. Y a veces uno dice, bueno, podría estar en la fiesta con o podría estar saliendo con y sin embargo estoy acá editando o preparando. Pero también es lo que me gusta. No tengo que seguir la onda o la moda de todo el mundo, sino que también escucharme y prestarme atención a mí mismo, ¿no? Sí, claro. Es como enfocarse en qué te hace feliz y no en qué hace feliz a la sociedad. Creo que eso es algo de lo que yo hablo un montón. Qué También bueno. tuve mi época en la que salía y también me gustaba, o sea, y se puede tener las dos, es más como que encontrar un balance, pero yo, o sea, como que me pongo a pensar y definitivamente prefiero estar un viernes en casa trabajando que estar de fiesta, pero es lo que a mí me hace feliz. Y si a ti también te haría feliz quedarte en casa y trabajar o, no sé, enfocarte en tu emprendimiento, hazlo. O sea, no tienes que salir de fiesta porque tus amigos están saliendo de fiesta. Y si tus amigos no lo entienden, entonces no son tus amigos. O sea, sí, es como alejarte un poquito del status quo y lo que es socialmente correcto y hacer lo que a ti te hace feliz. Qué maravilla. Y Mafe, ¿qué más te hace feliz, aparte de lo que ya nos mencionaste? ¿Qué otras cosas te llenan el alma? Viajar, me gusta mucho. Viajar me desconecta y me conecta, o sea, me desconecta y me quita como que del mood de trabajo, pero también me inspira mucho a querer seguir trabajando cuando regrese. Me encanta viajar. eh, sí, me encanta conocer, me encanta trabajar viajando. También me gusta mucho. O sea, por Eso ejemplo, está muy bien, ¿eh? me han invitado a muchos eventos o a grabar en Los Ángeles, a grabar en Nueva York y tener como el privilegio de poder viajar y hacer algo que amo, que es viajar, para hacer algo que amo, que es trabajar, eso me llena mucho. Maravilloso. Seguramente mucha gente que te está viendo, de empresas, de organizaciones, de la academia, de medios, debe estar diciendo, hay que hablar más con esta chica, hay que invitarla a nuestros eventos, hay que entrevistarla, hay que conocer más Mafes urgentemente. Si alguien quiere
contratarte, si alguien quiere invitarte a dar una conferencia, una clase, a mostrar tu visión del mundo, ¿qué hacen? ¿Te escriben a Instagram? ¿Te mandan un mail? ¿Cómo te organizás para poder gestionar esa parte profesional tuya de otras organizaciones, asociaciones o personas que quieran hacer cosas contigo? Normalmente por Instagram siempre estoy leyendo todos mis mensajes o por correo. mafeansuresbusiness@gmail.com está en mi correo, está en todas en mi bio Muy de bien. Instagram, se puede encontrar en cualquier lado, pero sí, normalmente por correo, por Instagram siempre contesto. Buenísimo. Y hablabas hace un rato, casi al comienzo, que cuando le contaste a tus papás querías emprender, te dijeron, bueno, ¿qué pasa con el tema de la marca? ¿No? Vamos a crear una marca, vamos a construir un poco profesionalmente y un poco intuitivamente fuiste construyendo eso, ¿no? En realidad, dos marcas, ¿no? La de tu podcast, la tuya. Eh, ¿Crees realmente que eso te ayudó, el tener una marca, el saber qué representa, qué propósito vive, sobre qué valores pivotea, cómo construir comunidad? ¿Eso es una herramienta que vos le recomendarías a la gente a cuidar y a atender y a mimar? Totalmente, y creo que no solamente por la audiencia, sino por ti mismo. Yo en los momentos en los que más perdida me he sentido en, en temas de como de contenido, es cuando no tenía o sea, cuando no tenía ningún mensaje que dar. Yo posteaba contenido de maquillaje y de ropa y de todo. Antes de tener mi podcast, posteaba de todo. Y como que tenía tantas ideas que me sentía como abrumada de tantas ideas que tenía y no posteaba ninguna. Ahora Ah, que sé de lo que hablo, sé que todo lo que tengo que hacer baja en ese paraguas de el mensaje que quiero dar. Entonces creo que no solamente por la audiencia que te siga y se acuerde de ti por lo que te está siguiendo. O sea, yo sigo a Mafe porque quiero sanar, quiero tenerme más confianza, quiero amarme más, pero yo también por saber, ok, la gente me está siguiendo por esto, entonces tengo que crear contenido de esto. Es claro. por la audiencia y es también como porque tú te sientas organizado y sepas de lo que tienes que hablar y de lo que quieres hablar. Me imagino por los temas que tocas que mucha gente tiene esa necesidad de escribirte, a veces de agradecerte, pero muchas veces también de preguntarte o de consultarte o de pedirte. Es muy complicado gestionar una comunidad cuando sobre todo estamos hablando de temas tan del corazón, tan del alma, ¿no? Que no son, bueno, sí, querés un ordenador, te conviene este o este, ¿no? Ahí estamos entrando en temas muy complejos, cada persona es un universo, es un mundo. ¿Te resulta natural, te resulta difícil? ¿Le dedicas mucho tiempo a la interacción uno a uno o tratás de mantener un poco de distancia también para preservarte? No, me da mucha motivación saber que estoy ayudando en realidad, que no solamente me están escuchando, pero que también están aplicando que también lo están sintiendo. Entonces siempre cuando logro leerlos, porque son muchos mensajes, siempre me tomo el tiempo de contestar y de agradecer, que creo que es lo más importante. O sea, mi podcast está donde está por la gente que me escribe y por la gente que me escucha y me vuelve a escuchar y regresa a escucharme. Y no es como las sudaderas que me compraban una y se iban y se desaparecían, Claro, sino es gente que me escucha y que me quiere y que en realidad espera a que yo suba episodios. O sea, a veces hay semanas en las que no subo y me dicen, ¿dónde está el episodio? Y yo es como que, wow, o sea, hay gente verdaderamente esperándolo. Entonces, creo que sí, es muy importante entender por qué estás donde estás y también agradecer el por qué estás donde estás. Entonces, siempre me tomo el tiempo de contestar. qué bien. Te voy a hacer una pregunta más difícil también, que es, a muchas personas, más allá de su edad, cuando empiezan a tener cierto éxito, luego ya hablaremos qué es el éxito para cada uno, ¿no? Pero hablo de un éxito de que tu proyecto va bien, que tu audiencia crece, que te puedes dedicar a lo que te gusta. Eh, ¿Cómo mantenés el cierto equilibrio o balance entre la MAFE pública y la MAFE privada, ¿no? ¿Cómo haces para no marearte a veces por el propio éxito? ¿Cómo lo conseguís? ¿Es hablando con la gente más cercana? ¿Lo tenés muy claro? ¿No te da vértigo? ¿No te confundís? Ujú. Sí, es complicado. Justo la semana pasada tuve una entrevista con una amiga mía que
posteó o sea, normalmente sus videos tienen 10,000 vistas y posteó un video de lo que había pasado con su exnovio, lo que sea, y tuvo como 300,000 vistas. Claro. Yo creo que la parte personal, si decides compartirla, es como una puerta que ya no se puede volver a cerrar, porque la gente en realidad se identifica contigo. Entonces yo siempre he sido muy cuidadosa con lo que comparto y también lo que dejo para mí. Yo me acuerdo que cuando fue lo de las sudaderas y las redes sociales explotaron, le escribían a mi papá, ¿le puedes decir a Mafe que me regale una sudadera? O sea, uno, como son cosas que pasan detrás de la pantalla y uno no lo puede ver, no se imagina que puede llegar a tanta gente. O sea, uno no se puede como que imaginar la magnitud. Entonces yo siempre he tenido muy claro y mi mamá también me lo recuerda bastante, es como que recuerda que todo lo que postees se va a quedar ahí para siempre, así lo borres. O sea, la huella digital es algo real, existe, o sea, apenas tú subas algo, nunca lo vas a poder borrar porque alguien lo guardó, alguien le tomó screenshot, alguien le tomó screen recording y lo puede estar guardando para cuando tú tengas millones de seguidores y sacarlo. Entonces creo que yo siempre soy muy cuidadosa en escuchar lo que voy a subir 2, 3, 4 veces, estar segura de que lo quiero subir, de que no comparte nada, que no quiero que esté público, de que lo emocional, mis amistades, mi relación, mi familia, la tengo muy privada para mí, porque no es necesario y no me va a hacer crecer en redes. Eh, y tampoco quiero hacer eso por lo que crezca, o sea, no quiero crecer por chisme o no quiero crecer por Claro. mi vida privada, sino quiero crecer por mi mensaje y lo que tengo que compartir. Y ya, o sea, tener muy claro por qué quiero que me reconozcan en Internet, ok, porque soy creadora de sanación, de crecimiento personal, de amor propio y por eso quiero que me conozcan y eso es de lo que quiero hablar. Qué bonito. Hablando de huella digital, yo voy a dejar grabado en esta huella digital, anoten bien, Mafe Ansúrez, ¿sí? Ya es una estrella, porque es una persona extraordinaria, creativa, sensible, generosa, pero va a tener un alcance que ni ella es capaz de dimensionar todavía. Así que anótenlo, estuvo aquí en Totem Live antes de explotar más todavía, si se quiere. Así que me encanta, Mafe, que nos estés acompañando hoy en este episodio 8 de esta temporada 5 de Totem Live. Para mí es un lujo, estoy súper contento de que nos estés regalando este cachito de tu tiempo. Ya entramos en la parte final de este episodio, ya te liberamos, ya no queda nada, ya te dejamos ir tranquila. Mafe, la vida como expatriada, ¿qué te da y qué te quita? Estando fuera de México De México, por ejemplo, o sí. expatriada, como estando fuera de... Yo, por ejemplo, soy argentino y vivo en España. Claro, Yo me claro. siento expatriado. A mí España me ha dado un montón de cosas maravillosas. No estar en mi país me quita un montón de cosas o dejo de tener un montón de cosas, ¿no? Yo En el siento que balance gano, por eso estoy acá, ¿no? Pero que capaz que vos, como sos una ciudadana global, no estás expatriada en exacto, ningún yo lado creo porque sos que de todos lados. yo no me siento expatriada. Bien, 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 bien. Porque yo salí de México cuando yo tenía 3 Chiquitita, y salí de Colombia cuando yo tenía 13. claro. Entonces, más bien ha sido como de que me preguntan de dónde eres y yo no sé si decir de México, de Colombia, no. Hay mucha gente que tiene mucha pasión por su país. O sea, hay mucha gente que se Bien. identifica muchísimo con su país. Yo tengo amigos venezolanos que aman ser de Venezuela, tengo amigos colombianos que aman ser de Colombia y yo no tengo eso, porque no me siento de ningún lado, o sea, me siento de muchos lados y tampoco me siento como identificada con ninguno. Entonces, más bien ha sido eso, como que no siento que estar fuera o dentro de mi país. Al contrario, creo que estoy muy agradecida de estar en Estados Unidos porque sé que todas las oportunidades que he tenido han sido por el poder estar en Estados Unidos. O sea, que poder grabar en Spotify ha sido porque estoy en Estados Unidos. Como que poder Claro. viajar sola tan joven ha sido porque estoy en Estados Unidos. Poder, no sé, manejar bien en los highways de los 17. Yo sé que jamás en mi vida en Colombia hubiera podido manejar desde los 17. Entonces, más bien, como que me siento muy privilegiada. Qué lindo. Había un artista que decía,
mi nación es cualquier lugar en el que alguien me abrace. Sí, Y capaz que tu nación es tu familia, ¿no? Da sí. igual donde estén, ellos son tu patria, ¿no? Que eso es lo lindo también. Mafe, nosotros en Totem Live tenemos una tradición que es, antes de despedirnos de nuestro invitado, de nuestra invitada en este caso, es pedirle a nuestra invitada, en este caso, que nos deje un mensaje de despedida, que puede ser una conclusión, una reflexión, algo que no le hayamos preguntado, pero hay Ujú. muchísima gente que te va a ver, los que no te están viendo en vivo después en diferido, y esto queda en YouTube, quedará en Spotify también. Así que nada, pensá bien el mensaje, mirá que después queda por ahí. Sí. Un mensaje Bueno, para toda nuestra yo comunidad. tomé la certificación con Feli, con el hijo de Andy, y decía ahí en mi ponencia y en mi presentación que para mí o sea, como una de las lecciones más grandes que he aprendido es aprender la importancia de escribir en tu propio cuaderno. Y básicamente lo que significa es como que la importancia de hacer lo que a ti te hace feliz, sin importar qué piensen tus papás o qué piensen tu ambiente, tus amigos, tus, no sé, hermanos, hermanas, o sea, lo que, en, encontrar lo que te hace feliz a ti, sin importar lo que los demás piensen que te va a hacer feliz a ti, porque es tu vida y tú lo vas a experimentar y tú lo vas a hacer y tú lo vas a vivir. Entonces, no sé, sería eso, como que es empezar a escribir en tu propio cuaderno. Yo digo que mi cuaderno no se vio como el de los demás porque no estuve sentada en una universidad tomando nota de ciencias, pero mi cuaderno se ha visto en viajes, en estudios, con micrófonos, con personas, con contactos, en tarimas. Y eso fue porque un día me levanté y dije, mi cuaderno no me está gustando. Entonces, ¿cómo puedo empezar a escribirlo diferente? Entonces, pregúntate si tu cuaderno te está gustando y si no, empieza a escribirlo diferente. Maravilloso, maravilloso. Nos quedamos con un mensaje ultra poderoso de una mujer muy poderosa que va a escribir unas letras y unas líneas muy interesantes del emprendimiento, de la innovación, de la educación, del ser. Así que, Mafe Ansúrez, querida Mafe Ansúrez, gracias por regalarnos este episodio 8 de Totem Live. Gracias por tu generosidad, por tu honestidad, por tu valentía. Gracias por escribir tu propio cuaderno. Nos dejás también a los no tan jóvenes muchas reflexiones para volver a ver este episodio y volver a aprender y reaprender sobre todo lo que nos dijiste. Así que 1.000.000 de gracias, Mafe. Gracias a ti, muchas gracias por la invitación y nos veremos pronto, que ustedes son cercanos a la casa, en la casa. Nos vemos muy pronto en Miami, en Madrid, donde tenga que ser, Sí, completamente en vivo. Familia. Un saludo muy grande a toda la familia Ansúrez, mi un parte. saludo muy grande a Mafe, un saludo muy grande a todos los que nos han acompañado hoy y les dejamos un fuerte abrazo, no sin antes recordarles que lo mejor, Mafe, está por venir. Gracias. Hasta Gracias. luego.